Hola querido profesor, en este tutorial te voy a explicar cómo crear un cuestionario o una evaluación en Campus Virtual Mini. Luego de ingresar al campus, debes ubicarte en una de las asignaturas que estás orientando. En este caso voy a hacer el ejercicio con Matemáticas 11. Ingreso, me voy a ubicar en la parte superior en el bloque de herramientas y acá encontramos este bloque de evaluación. Hacemos clic y encontramos la opción de cuestionarios. Damos clic allí. Bueno, de esa manera entonces nos va a mostrar el sistema, la manera de administrar nuestros cuestionarios y de crear nuevos cuestionarios. Entonces vamos a hacer clic en este botón Nuevo cuestionario. Vamos a darle un título o un nombre a ese nuevo cuestionario, lo vamos a llamar ejemplo. Y si tenemos ya creadas categorías para ubicar nuestros cuestionarios, pues aquí nos va a aparecer la lista. Por ejemplo, cuestionarios de matemáticas, cuestionarios de español y así. Vamos entonces a agregar las preguntas a mi cuestionario. Hago clic en agregar o editar preguntas. Existen diferentes tipos de preguntas con los que nosotros podemos construir nuestros cuestionarios. Entonces hacemos clic aquí en agregar y aquí nos da la opción de nueva pregunta, grupo de preguntas, si nosotros vamos a crear grupos de preguntas dependiendo al tema específico o secciones. En este caso vamos a agregar una nueva pregunta y nos van a aparecer los tipos de preguntas. Verdadero o falso, elección múltiple, entre otras. Vamos a empezar con verdadero o falso. Hacemos clic y automáticamente el sistema nos envía para que ingresemos el texto. Ingresamos el texto de la pregunta y la respuesta correcta. En este caso es verdadera. Luego vamos a guardarla, tenemos varias opciones. Si desplegamos acá en este símbolo, nos podemos guardar y crear una nueva pregunta de tipo falso o verdadero o una nueva pregunta de otro tipo, o guardar y copiar esta pregunta. Entonces nos copia esta pregunta para que la editemos y creemos una nueva pregunta. Yo voy a usar guardar normal para que veamos cómo va quedando. Y aquí ya tendríamos nuestra primera pregunta de tipo falso o verdadero. Vamos a agregar otra pregunta, hacemos clic acá, le decimos nueva pregunta y podemos seguir agregando las preguntas. Elección múltiple es otro tipo de pregunta que podemos usar. Escribimos el texto de la pregunta y luego las posibles respuestas. Entonces escribimos cada una de las respuestas. En este caso la respuesta correcta sería 8 metros. Esta es de elección múltiple, única respuesta. Y podemos ingresarle acá una imagen. Voy a poner una imagen para ver que ustedes pueden complementar las preguntas de su evaluación con imágenes. Nos ubicamos donde ubicamos el cursor, donde queremos que quede la imagen, y aquí automáticamente al ubicar el cursor se nos habilita este editor de texto. Este es un pequeño editor de texto. Y esta camarita nos indica que podemos adjuntar una imagen o agregar una imagen. Hacemos clic y ya debemos tener nuestra imagen guardada en nuestro computador. Entonces hacemos en mi PC, cargar. Yo tengo la imagen guardada acá en descargas, le di el nombre de escalera, una imagen que copié pues de la web. Importante pues tener en cuenta las referencias y pues los permisos de esas imágenes y todo que tomemos de la web. Yo voy a eliminar después esto, entonces no pasa nada. Le voy a decir que crear un archivo nuevo, porque pronto ya existe un archivo con ese nombre, pero yo le voy a decir que lo cree nuevo de todas maneras. Y aquí ya me aparece la imagen. Veamos que estoy complementando y acá al lado derecho siempre nos van a mostrar cómo va a quedar esa pregunta. Miren cómo queda de bien. Le damos entonces que nos muestre de forma aleatoria las respuestas, es decir, que cada vez que un estudiante abra la evaluación, las respuestas, las opciones van a estar en desorden. Le damos entonces los puntos que va a tener esa pregunta, 2 puntos, al anterior no le dimos, pero lo podemos cambiar, ya les muestro cómo, y le decimos guardar. Ya he creado 2 preguntas. Fíjense que la primera apareció con un punto, bueno, ahí se fue súper rápido, pero acá yo la puedo editar simplemente con dar clic. Guardamos y podemos seguir agregando todas las preguntas que nosotros pues consideremos. Podemos decirle nueva pregunta, podemos agregar
preguntas de respuesta corta o respuesta escrita, y hay que tener muy en cuenta que cuando hay preguntas en las que el estudiante va a ingresar texto, esas las calificamos de forma manual. Es decir, el sistema no la va a evaluar. Tengo que ingresar evaluación de cada estudiante y poner la nota de esa pregunta. Si nosotros queremos agilizar y hacer una evaluación en la que el sistema evalúe de forma automática, no debemos incluir este tipo de respuestas, respuesta escrita o respuesta corta, porque la vamos a tener que calificar manual. Podemos también usar el tipo de pregunta selección múltiple, donde yo puedo seleccionar varias respuestas correctas. El de respuesta escrita, varias respuestas cortas, para completar, coincidencia, ordenamiento y aritmética. Esos son los diferentes tipos de preguntas que existen. Entonces, nosotros le damos, para volver a hacer las configuraciones de mi evaluación, le damos clic en volver a la configuración del ejemplo. Y aquí podemos seguir configurando nuestra evaluación. ¿Cuántas preguntas voy a mostrar por página? En este caso solo tenemos 2 preguntas, pero yo le puedo decir muéstreme por página una pregunta, o si tengo 20 preguntas, le puedo decir muéstreme por página 5 preguntas. Yo le voy a decir que me muestre una, porque solo tengo 2 preguntas. Impedir que se regrese a la página anterior. Le quiero impedir a mi estudiante a que se devuelva algo a la anterior página. Dejémosla habilitada sin chulear para que él pueda devolverse si lo desea. Ordenar aleatoriamente las preguntas en el nivel de prueba. Aquí me está diciendo que si yo quiero que las preguntas estén ordenadas aleatoriamente, es decir, que cada vez que un estudiante la abra, también las preguntas estén en desorden para que el estudiante, todos los estudiantes no les aparezcan en el mismo orden. Dejémosla así. Bueno, descripción o introducción, yo la activé. Recuerden que aquí podemos darle una descripción breve de lo que es la evaluación. Aquí yo hice alguna descripción muy corta. Si lo desean, la pueden complementar. Una introducción, también pueden hacer una introducción al tema, por ejemplo, antes de resolver la evaluación, estudiar tales unidades, algo así. O instrucciones, también se pueden dar acá algunas instrucciones de cómo resolver la evaluación. Encabezado pie de página. Si ustedes quieren, pueden activar un encabezado pie de página, ponerle como una imagen arriba, en la parte superior como encabezado o en el pie de página. Si no, pues lo dejan desactivado. Sigamos. Lo mismo para el pie de página. Este es el cuadro de texto. Pueden ingresar imagen, link, video. De pronto en el encabezado o en la introducción quieren poner algún texto, por ejemplo, para el caso de las evaluaciones de español, que le dicen a partir de la lectura responda. Entonces sirven ese tipo de introducción, ese bloque de introducción. Vamos entonces a expandir acá las propiedades avanzadas o opcionales, perdón, y podemos chulear que deshabilitar el botón secundario del mouse para que ellos de pronto no puedan hacer clic derecho y de pronto abrir otras ventanas. Lo podemos deshabilitar correo electrónico, mensajes instantáneos y alertas para que el estudiante se concentre dentro de la evaluación y no pueda ir a abrir a otras páginas. Entonces, esos son como unas opciones que nos dan a los profesores para evitar que los estudiantes de pronto hagan copia o cosas de ese tipo. También podemos aquí incluir los correos electrónicos separados por comas a los que yo quiero que me notifiquen como profesor que estudiante ya respondió la evaluación. Si no lo quiero, pues no pongo ningún correo. Le damos entonces guardar y cerrar o seguimos configurando nuestra evaluación, que es lo ideal. Seguimos con la pestaña de restricciones. Hacemos clic y en la pestaña de restricciones vamos a poder configurar si yo quiero que esta evaluación la pueda ver mi estudiante o la voy a ocultar. Entonces, si yo la oculto, entonces no la va a poder. Tengo que quitar el chulo para que se me active y yo poder darle una fecha de vencimiento y una disponibilidad. Entonces, la fecha de vencimiento, hasta cuándo tiene plazo mi estudiante en responder esa evaluación. Entonces, desplegamos acá nuestro calendario y, por ejemplo, va a tener plazo hasta el 28 de febrero a las 23 y 27. Disponibilidad, ¿desde cuándo se le va a habilitar? Digamos que se va a habilitar desde el lunes 15. Y desde cuándo se le va a deshabilitar sería
que sí tiene una fecha final, pero en este caso no la va a tener. Entonces, ya es decisión propia del profesor configurar las fechas. Condiciones de publicación. Pero antes se me olvidó algo. Importante que chuliemos que se muestre en el calendario del estudiante, porque él va a poder ver cuando ingresa al campus virtual en su calendario o le va a enviar alertas de que tiene pendiente por resolver la evaluación. Entonces, condiciones de publicación, esto nos va a permitir crear condiciones para que el estudiante resuelva la evaluación. Por ejemplo, que solo los estudiantes que tienen un 20% del periodo 1 o de la anterior actividad se sacó un 10 puntos, lo va a poder resolver, los demás no. Restricciones avanzadas opcionales. Puedo yo en ese tipo de restricciones darle una contraseña para enviarle esa contraseña a mis estudiantes y que ellos puedan resolver la evaluación. Solo los estudiantes que tengan la contraseña. Un tip importante, al lado de cada opción nos aparece este círculo con un signo de interrogación. Estos son ayudas donde nos explican cómo podemos configurar cada opción. Podemos también hacer una restricción por un rango IP, que solamente el estudiante pueda resolver esa evaluación desde cierta IP. Entonces es cuando les decimos al estudiante que deben ir hasta pues, el sitio, la universidad, el colegio, a resolver la evaluación en la sala de sistemas. Entonces ahí va a identificar la IP y le va a permitir realizar la evaluación. Asignación del tiempo límite para responder la evaluación. Entonces, si yo le chuleo tiempo límite, me va a dejar configurar y siempre va a estar en minutos. Pues, por ejemplo, 30 minutos. O implemente tiempo límite obligatorio. Entonces, 30 minutos y 5 minutos antes de poner la alerta de que se ha excedido el tiempo límite. Entonces, le da periodo de gracia de ¿cuánto? De 5 minutos. Después del periodo de gracia va a poner una alerta, ¿sí?, de los intentos, diciéndole que ya excedió el tiempo límite. Entonces, vamos a permitirle que después del periodo de gracia siga respondiendo o le va a impedir al estudiante. Ya como profesor, cada uno configura de acuerdo a sus necesidades. Acceso especial. Entonces, tipo de acceso, permitir que los usuarios tengan acceso a este cuestionario. Podemos entonces agregar los usuarios con acceso especial. Le damos acceso a ciertos estudiantes si lo deseamos de esa manera. Continuando con la configuración, ahora lo podemos hacer con la pestaña Evaluación, haciendo clic en la pestaña. Luego debemos configurar si queremos que la evaluación se vea de inmediato luego de que el estudiante la responda. Permitir que se vea como calificada, hay que chulearlo. Es importante que lo chuleemos. Elemento de calificación. Si nosotros ya tenemos creado en las calificaciones la columna para que se cargue la nota de la evaluación o el cuestionario, la seleccionamos. Por ejemplo, sería esta, la seleccionamos. Si no, la podemos crear aquí en agregar elemento. Le damos un nombre. Le podemos seleccionar a qué categoría, si tenemos categorías configuradas en las calificaciones, le podemos dar el máximo de puntos, el peso dentro de la categoría y las diferentes configuraciones que también se pueden hacer a través de las calificaciones. Yo voy a escoger este elemento que ya está aquí, lo selecciono. Luego me preguntan que la exportación automática a calificaciones, importante decirle que permita que se exporte de inmediato la nota a las calificaciones para que aparezca en esa columna. Intentos, ¿cuántos intentos le voy a permitir a mi estudiante a la hora de realizar o responder el cuestionario? Entonces, le puedo permitir 1, 2, hasta 10 o ilimitados, los que él quiera. Dejémosle 2 intentos, ¿sí?, que lo aplique. Es decir, que solamente el estudiante va a tener oportunidad para responder 2 veces ese cuestionario. Repetir solo las preguntas respondidas incorrectamente. Si quiere que él pueda repetir, que tenga chance, yo le voy a decir que no. Cálculo de la calificación. Como tiene 2 intentos,
Entonces él me va a habilitar, si yo quiero que la nota que aparezca en las calificaciones sea el intento más alto, de los dos intentos la nota que tuvo más alta, o que me saque un promedio entre los dos, o que solo tome la nota del primer intento.